En este video quisiera tocar un tema relacionado con una experiencia en Sudán, en África nororiental. Se trataba de una visita a Jartum, que es la capital de Sudán, a un congreso internacional que se llamaba transporte de arena y desertificación en tierras áridas. Con toda la experiencia que yo había adquirido en Arabia Saudita, preparé un trabajo que se llamaba Cambios ambientales y dinámica eólica durante el cuaternario de la península arábica, que en inglés es Environmental Changes and Aeolian Dynamics During the Quaternary in the Arabian Peninsula. Ese trabajo fue presentado y eso me permitió conocer mucha gente que trabaja en el tema, que asistió al Congreso en Jartum, en Sudán, y además realizar algunas actividades en la propia ciudad de Jartum y alrededores, y en el norte del país, en la zona de Dongola, cerca de la frontera con Egipto, a lo largo del Nilo, sobre todo en la parte norte del Nilo, del país. Primero hablar de Sudán, que es un país en estos momentos de 1.886.000 kilómetros cuadrados, casi 2 millones, y tenía mucho más porque el sur, que hoy es otro país independiente que se llama Sudán del Sur, South Sudán, que tiene 620.000 kilómetros cuadrados, sumado, llegaba casi a 2,5 millones de kilómetros cuadrados y era el país más grande de África. Hoy es un poco más pequeño, pero igual es uno de los países más grandes, tiene 40 millones de habitantes y su capital, como mencionaba, es Jartum, que en estos momentos tiene 5 millones de habitantes. En el momento que yo estuve en Jartum tendría un poco más de 1 millón. No se puede hablar de Sudán y olvidarse del río Nilo, porque la columna vertebral de Sudán es precisamente el valle del río Nilo. El río Nilo, que nace en el lago Victoria, mucho más al sur, en Uganda, atraviesa Sudán del Sur y llega a Sudán propiamente dicho, como Nilo Blanco, ese es el nombre que se le da a toda esa vertiente que viene del sur del lago Victoria, y aparece un afluente, o desemboca en él un afluente que se llama Nilo Azul, que viene de Etiopía. El lugar de la confluencia es exactamente donde está la ciudad de Jartum, que precisamente por ahí, por esa razón, la ciudad se fundó ahí, y fue la capital del Sudán anglo-egipcio, que era una colonia inglesa, británica. Y bueno, y el río sigue, ya ahí la combinación de ambos ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, forman el Nilo verdadero, el que va a seguir hasta el norte a desembocar en el mar Mediterráneo. El Nilo tiene una longitud de 6.650 kilómetros, es lo más largo del mundo, una cuenca de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Generalmente es un valle muy angosto, rara vez excede de 1 o 2 kilómetros de ancho. El máximo que tiene es 3 kilómetros prácticamente. No es un río muy profundo, 8 a 11 metros en promedio, y tiene una descarga bastante grande en Asuán, que es en mitad de camino, en la frontera con Egipto, de 2.800 metros cúbicos por segundo, que disminuye por evaporación y por utilización hacia el norte, y en Cairo esa descarga, el caudal, desciende a 1.400 metros cúbicos por segundo. Eso sería un poco la descripción del río Nilo, que es fundamental. El norte de Sudán es muy árido, es desierto, la zona que se llama Nubia, y en ese lugar la ciudad principal, que es pequeña, que se llama Dongola, una de las últimas ciudades cristianas que hubo en esa zona, hasta el siglo XIII, XIV, que dejó de serlo, y toda esa zona es muy árida y el valle es muy angosto, apenas unos pocos cientos de metros a ambos lados de las orillas.
Eh, Hay algunos problemas potenciales porque el río Nilo es la única fuente de agua para Egipto prácticamente. Y si Sudán utilizara las aguas del río Nilo y produciendo evaporación y pérdidas, eso podía afectar seriamente la supervivencia de Egipto como país y como sociedad. Eso es uno de los problemas que se aprecian rápidamente porque había proyectos en Sudán para desarrollar proyectos agrícolas cerca del río Nilo, en las llanuras contiguas, que usaban el agua subterránea. Esa agua subterránea, en el fondo, se recarga a través del propio río. O sea, si uno usa agua subterránea, está usando el agua del río. Y si se evapora mucho, puede llegar a disminuir sensiblemente el caudal del río aguas abajo. Ese es muy interesante. Se me solicitó asesoramiento para visitar Dongola y la zona y también por recorrer en avión los paisajes del norte para ver cómo se podía enfocar el tema actual del curso del río Nilo en esa zona donde el río experimenta un giro de casi 180 grados, 130 grados, digamos, y va hacia el norte y de pronto empieza a ir, se da vuelta y empieza a ir hacia el sur y después vuelve a ir hacia el norte en un gran bucle que es muy interesante, debido sobre todo a razones geológicas y estructurales y tectónicas, sobre cómo manejar el tema de las dunas, qué tipo de medidas se podían tomar, etc. Nos permitió recorrer toda una zona de dunas y de formaciones geológicas, sobre todo la arenisca de Nubia, que es la principal formación geológica a ambos lados del río. Y llegamos llegué a la conclusión de que Sudán es un país muy interesante, muy difícil de manejar. Es un país que habla árabe, un árabe especial. El árabe de Sudán no es igual al árabe clásico, digamos así, ni siquiera al árabe de Egipto. Hay diferencias. Y además hay idiomas locales que hacen que no todo el mundo hable árabe, todo el mundo entienda. Esa es una de las razones por cual Sudán del Sur se separó, porque en el Sudán del Sur hay varios grupos nativos que no son árabes y que no hablan árabe. Los Bari, los Dinka, los Luo, los Murle, los Nuer, todos ellos son grupos étnicos importantes en el sur y además las religiones no son islámicas, no son musulmanes, sino en general son o bien cristianos, que los hay, y también religiones totémicas, basadas en el espíritu de la naturaleza y otros. De todas maneras, no deja de ser interesante el tema de Sudán. Es un país que tiene muchísimas contradicciones. Apenas tiene una salida al mar, en el Mar Rojo, por Sudán, es la única que tiene. Sudán del Sur es un país mediterráneo, pero la República de Sudán es un país, la República Islámica de Sudán, es un país que tiene una pequeña costa y un puerto. Bueno, por ahora los dejo por aquí y más adelante podré desarrollar este tema más en profundidad.